Bienvenidos a un nuevo episodio de Arenas y Estrellas, con Isaac Grande. Comenzamos. El filósofo y matemático Bertrand Russell dijo lo siguiente: el tigre, el león y la pantera son animales inofensivos. En cambio, las gallinas, los gansos y los patos son animales altamente peligrosos, le decía una lombriz a sus hijos. Esto nos resalta la importancia de conocer cuáles son las áreas de nuestra vida que debemos de prepararnos para el día en que tengamos que afrontarlos de la mejor manera. Bienvenidos nuevamente a su programa Arenas y Estrellas. Siempre un honor y un privilegio poder compartir un episodio más. Bienvenidos nuevamente a este nuevo episodio, que sea de mucha y gran bendición para cada uno de ustedes. Qué bueno, amor, qué importante estar nuevamente compartiendo un tema, ¿verdad? En familia, porque más allá de que comparten nuestra comunidad, son prácticamente también una familia, ¿verdad? En la que vamos creciendo y vamos aprendiendo juntos. Gracias por sus comentarios, gracias por sus aportes y sus observaciones son muy bien recibidos. Muchas gracias. El día de hoy quiero que compartamos un tema que es muy bonito, el cual se podría nombrar el llamado de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Claro. ¿Cómo es el llamado de Dios? ¿Qué importancia hay en aprender a identificar el llamado que Dios tiene para nosotros? Sí, claro. Es lo más importante en todo el llamado es llevar la palabra hacia otros, ¿verdad? Nuestra experiencia con Él hacia otros. No somos lo mismo, no pasamos lo mismo, pero es para dar ejemplo y testimonio a otros de lo que Dios ha transformado en nuestras vidas para otros. Y así sucesivamente. Correcto. De hecho, vamos a ver, es, vamos a iniciar por entender o por expresar esto, que Dios nos haya llamado, nos haya escogido y nos haya dado la oportunidad de llevar sus buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas de su gloria, es realmente un privilegio, es realmente un honor, porque como estábamos viendo en un contexto fuera de cámaras, qué interesante, estábamos analizando y si usted y yo analizamos qué somos, decía la palabra, dijo Job, ¿qué es el hombre? Mm, ¿Qué es el hombre para que tú, Dios, tengas memoria de nosotros y para que nos hayas escogido? Si nuestra vida es como un tamo que se esparce en el viento, como una pelucilla que vuela y insignificante. Dice, ¿quiénes somos si somos menores que los ángeles? Vamos a ver, toda esta gran verdad, todo este gran poder y todo este gran misterio que es el Evangelio, que es la palabra, es tan grande que pudo haber sido encomendada a los ángeles, que pudo haber sido encomendada o Dios hubiera hecho de otra forma llegar a conocer el Evangelio. Pero qué interesante cómo Dios nos llamó, como en otro episodio hablamos, siendo vasos frágiles, siendo vasijas de barro, siendo insignificantes en la magnitud del universo. Entonces vamos a iniciar entendiendo que el llamado que Dios tiene para nosotros no es algo de una carga pesada, de una imposición involuntaria. No, más bien es de sentirnos honrados y privilegiados de llevar esta bendición en nuestras manos, ¿verdad? Por decirlo así, ¿verdad? exacto, exacto. Y es algo muy hermoso en todo sentido porque, bueno, y un gran honor en llevar que Dios nos escoja, porque tal vez nosotros pensamos, ¿y por qué? Si es como, tal vez lo transformaría o tal vez pensarían que sería una misión. Lo que básicamente se puede entender es que Dios nos escoge a nosotros por ser, por ser de lo imperfecto lo que Él puede hacer perfecto, de lo que los errores que cometemos nosotros humanamente y lo que pensamos que hacemos en nuestra fuerza, Dios nos dice no. O sea, nos dice no, o sea,
yo les digo, yo les doy algo y ustedes lo ven como en el tiempo y en la voluntad de Él. Para así demostrarnos una vez más de que nosotros no somos todo, de que no Claro. somos más grandes que nadie. Entonces Mm. eso es muy bonito por el llamado de Dios en nuestras vidas para cumplir no solamente de llevar el Evangelio, de decir que cumplimos una misión, sino es un llamado en donde por gracia nos dio el Señor a nosotros, Así nos es. vio mucho antes para poder llevarlo a los demás y ser ejemplo a los demás y, y aprender de los demás. Viera qué interesante, amor, y lo que se dice tiene todo correcto. La palabra dice que, y la Biblia nos enseña que la iglesia, y no le estoy hablando de una denominación, organización, ni de ningún tipo eh, de algo religioso, le estoy hablando de la iglesia que Jesús dice que es aquel corazón que oye su voz, lo escucha y la pone por obra su palabra. Ese es su iglesia, ese es el templo de Dios para que el Espíritu Santo habite y pueda dar la revelación de lo que Dios quiere hablar. Vea qué interesante porque le voy a decir, hay un verso que la palabra nos enseña por medio del apóstol Pablo y dice lo siguiente, la iglesia fue llamada para que la multiforme sabiduría de Dios, oiga qué interesante, o sea, multiforme significa las diferentes formas, maneras, de diferentes formas. Nosotros creemos que la sabiduría es de una forma directa, pero hay demasiadas cosas tan impresionantes y misterios tan grandes que fueron y son revelados por medio de nosotros. En este preciso momento, cuando nosotros estamos aquí sentados hablando sobre estos temas, hablando sobre el testimonio, hablando sobre el llamado, ¿sabe usted que hay un mundo espiritual que Ujú. está escuchando que esta revelación fue oculta de ellos? Vamos a ver, hay ángeles que fueron engañados en un momento dado de la eternidad, fueron engañados y cayeron y se les guardó una revelación tan grande que es más, la iglesia nació cuando Cristo fue sacrificado en aquella cruz. Y ese Exacto. día nació la iglesia, un secreto, dice la palabra, y un misterio que nadie, ni los ángeles, nadie sabía. Resulta que ahora cuando nosotros hablamos, cuando la iglesia habla, cuando predicamos, cuando evangelizamos, los mismos ángeles que un día fueron engañados por Lucifer, ellos mismos ahora aprenden sabiduría, aprenden revelación, escuchan cosas tan impresionantes que nosotros como humanos no le damos la trascendencia. ¿Por qué? Porque desconocemos un mundo espiritual. Pero ellos Ujú. siendo espíritus conocen ese mundo espiritual y saben que cada vez que la iglesia habla, golpea de una manera que ni se imagina. Cuando nosotros hablamos, emanamos luz. Y no estoy hablando luz de la que viaja 300,000 kilómetros por segundo en el vacío. Estoy hablando de una luz que irradia gloria, que supera lo que es la luz humanamente hablando. Entonces, cuando vamos a ver qué entonces es esto, porque esto no solamente se trata de decir, mire, es que le voy a hablar de lo que dijo y de aquella parábola. Eso es el punto uno. El gran privilegio de las buenas nuevas de salvación encierran misterios de la eternidad, Ujú. que dice la palabra que solo van a ser reveladas a los hombres por medio del Espíritu Santo. Entonces, qué interesante, volviendo al punto, de que el llamado no tiene que verse desde algo cansón. ¿Por qué? Porque desde la estrategia del enemigo te hace ver como, ay, no, 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 ¿para qué te vas a volver un hombre de Dios, una mujer de Dios? No ve que son aburridos. No ve que, ay, qué pereza. Ay, y entonces nosotros nos creemos ese discurso que el llamado está en nosotros, dijo usted, desde el día uno, antes dice la palabra, antes que Dios estableciera los cielos y la tierra, antes que hubiera sido hecho el tiempo, ya Dios nos conocía y nos había dado una asignación. Oiga, qué Eso. interesante. Entonces nosotros humanamente comprendemos o hemos llegado a caer en el error que nos dicen, no hombre, es que ¿cómo vas a clasificar? Con ese montón de imperfecciones, Link. En serio. Wow, muchos de los que me conocen van a decir, Elisaga ahora ya hablando de que Dios aquí, Dios es ese merendo.
Tienes Sí, razón. No, yo no voy a contradecir lo que una persona tenga el concepto de lo que en mi vida humana yo actué. sí, Estamos de exacto. acuerdo. Me equivoqué, hablé mal, usé Sí, sí, vocabulario que no debía hablar, hice cosas que no debía hacer. Totalmente. claro. Hay en la Biblia, cuando usted lee, los discípulos, los grandes hombres de Todos. Dios, fueron perfectos. No, ninguno. Ninguno. Todos Y son. los que vivan después de nosotros van a ser perfectos. No, Tampoco, tampoco. tampoco. ¿Por qué? Porque, como decía usted, en nuestra debilidad, en nuestra ineficiencia, en nuestras imperfecciones, es donde se ve que no se trata de nosotros, sino de la gloria que Dios tiene. Exactamente. Así mismo. Igual podemos ver el pasaje de que era Romanos 11:29. Sí, Que dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Muchas personas pensamos o nos autojuzgamos, como decía usted, decimos, es que, ¿de qué me va a hablar usted de su pasado, de que usted era aquí, era allá? Sí, es cierto, pero el llamado de Dios es para todos los imperfectos. O sea, pregúntese a esto, si todos fuéramos perfectos, ¿usted cree que estuviéramos aquí? no, No lo estuviéramos. no. Entonces, es algo que cada uno debería decir, no nos juzguemos, ni nos decimos, es que no valemos, no, valemos mucho, tenemos un llamado grande en nuestras vidas desde que hemos estado aquí. Muchas personas tal vez dicen, no, es que yo no fui porque mis papás querían o no importa, el Señor te mandó a esta tierra por un llamado, por una bendición, porque usted ha roto algo en las vidas de sus padres, en su familia, que usted es diferente, que usted va a seguir haciendo algo que Dios ha mandado para su vida en esta tierra. Entonces, no es cortar cosas que ya están hechas. Eso simplemente es tener esa fe y seguir y la convicción también de tener de que por algo estás aquí, porque tienes un llamado, porque tienes un don. Tal vez algunos nos preguntamos, es que yo ayudo mucho a la gente y la gente, no importa, síguelo haciendo, no lo haga por ellos, hágalo porque usted se siente feliz, porque usted de verdad se siente eficiente en esas áreas, en lo que usted siente y en lo que Dios ha puesto en su vida, porque muchas veces nosotros dejamos o cortamos hacer cosas por simplemente X o X personas dañaron nuestro corazón. Sí, vamos a encontrar personas así, pero aún así yo digo que siempre queda esa semilla y ese llamado para cada uno de nosotros. Correcto. De hecho, Jeremías 1:5 dice, antes que te formara en el vientre de tu madre, ahí te conocí. Y ya antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y le está dando directamente a Jeremías. Pero si usted lo ve, cada uno de nosotros hemos sido encomendados y llamados a diferentes áreas de nuestra vida. Y hemos sido llamados y nos han dado capacidades, actitudes y habilidades. Y por ejemplo, Exacto, como usted mencionaba, Romanos 11:29 sí dice que irrevocables son los dones y el llamado. Y cuando nosotros hablamos de eso, estamos hablando, vamos a ver, por ejemplo, usted cuando Dios le dio dones y talentos, por ejemplo, para cantar, usted puede decidir si los usa para su llamado que contribuya a la sociedad, a los demás, o usted saca el provecho único para usted exacto. y hace dinero y hace, es respetable, pero Dios no se lo va a quitar. Él No, lo capacitó a usted para ser un personaje con mucha sabiduría, con mucho esto, usted lo puede utilizar para bendecir o usted lo puede utilizar para sacar provecho en muchas otras áreas. Entonces yo considero que cada persona, cada uno de nosotros, de una u otra forma, hemos tenido un llamado, hemos tenido ese propósito, hemos tenido eso, lógicamente lo usamos para una o para otra razón. exacto. Napoleón con sus niveles de liderazgo.
fue llamado para algo. Él lo utilizó para esto, excelente. Otro lo utilizó para esto, otro, excelente, ¿verdad? Entonces yo Exacto. considero que al final a usted que nos ve, que tiene esos talentos muy lindos, que tiene esas oportunidades tan buenas, no crea de que solamente fueron para usarse para uno mismo, sino que fueron dadas para que podamos servir y bendecir a los demás, ¿verdad? Al Exacto. final ese llamado es, y esas capacidades que se nos dieron, no es solamente para que nosotros saquemos la ventaja, sino más bien al contrario, para que dispongamos esas herramientas que Dios nos dio para el bien también de los demás. Sí, exacto. Y qué bonito en todo eso, ¿verdad? Porque en diferentes formas, a través de circunstancias y todo, siempre está eso, ¿verdad? Siempre está el llamado de nuestro Dios a nuestra vida. Qué bonito porque yo lo veo como el ejemplo de Esther, ¿verdad? Una niña huérfana criada por su tío. eh, se cumple su llamado y se cumple su tiempo, el tiempo de Dios, ¿verdad? Y así nos va cumplido a cada uno de nosotros. Tenemos un tiempo, pero el llamado nunca se quita. O sea, tenemos el llamado y tenemos un tiempo también. Muchas veces yo creo que a veces el tiempo no lo conocemos, el tiempo nunca sabemos porque es de Dios, pero sí podemos ver las oportunidades, cosas que nos ha demandado el Señor a nosotros. Le digo, por ejemplo, de Esther, porque el llamado de ella fue estar para salvar al pueblo de Israel. Y qué impactante, porque todos hubiéramos analizado un poco más la historia y dice, ¿y cómo podría llegar esa joven al reino? O sea, ¿por qué al reino? Bueno, porque era el único lugar o establecido de poder que podía cambiar las leyes. Entonces, es impactante porque tenía que cumplir el llamado, básicamente, humanamente, si nos podemos decir, y nadie lo va a cumplir, nadie va, o sea, ¿quién iba a hacerlo? Igual siempre su tío le decía, le hablaba que ese era su llamado, y si uno se pregunta, sí, pero ella fue obediente, no, y cuántas veces mucho antes no lo vemos, no lo dice en la Biblia, no nos se describe, porque todo ser humano tenemos rebeldía, tenemos disconformidad y decimos, no, ¿y para qué voy a ir? Mejor me escapo, mejor me voy, mejor no cumplo, pero aún siempre, pues, en todo lo que podamos pasar, circunstancias o todo, en esos, siempre, este, Dios usó a esta joven Esther para que estuviera ahí y salvar. Entonces, ¿cuántas veces nosotros en una circunstancia X, ¿verdad? Porque tal vez fuimos en el llamado, teniste un don, estás compartiendo en una congregación, te fuiste, estás ahí, dice, ya no vuelvo, muchas cosas, y tú dices, no, ya no quiero, pero el llamado está en su vida, está en cualquier lugar, sea que estuviste en una congregación, o sea que nunca has llegado, pero estás con un llamado. Entonces, no importa las circunstancias, el tiempo que tú pasas o el desafío que estás, pero el Señor te va a llegar un tiempo en donde va a decir, ven, Sí, de hecho, vamos a ver, una de las cosas que cuesta para uno comprender el llamado que tenemos, y cuando me refiero al llamado, no solo estamos hablando del ministerio, ¿verdad? Estamos hablando de trascender en muchas ¿cuál cosas. es? De una u otra forma, Dios tiene hombres y mujeres que van a trascender porque van a dejar una marca, una huella, y Dios los ha capacitado. Dice que Él muda los tiempos, las edades, Él pone reyes y quita reyes. Y muchas veces usted en la historia va a ver en la Biblia aún hombres que no pertenecían ni eran tan siquiera hombres que literalmente abiertos a conocer de Dios, pero que su propósito Dios los utilizó y se pusieron a disposición y lograron cosas tremendas. Había un Exacto, hombre llamado Darío en el tiempo donde él salió a abogar de tierras lejanas que no tenían ni que ver con la descendencia de ellos, y ahí estaba un corazón dispuesto. ¿Por qué? claro, Porque usted necesita un corazón disponible. Recuerdo cuando aquella mujer, Rahab,
en Jericó guardó a aquellos hombres que eran los espías que habían ido para analizar la tierra y ella dice que su profesión o se dedicaba a ser era prostituta y cómo Dios al final la usa y la genealogía de Cristo pasa por medio de Rahab. O sea, imagínate qué impresionante, ¿verdad? A lo que quiero llegar es que el llamado de Dios en nuestras vidas no está limitado Exacto. a tiempo, a espacio, a circunstancias. Sí. Dios nos ha dado y nos ha dado una forma de trascender, de aportar nuestro grano de arena desde todas las trincheras, ¿verdad? Así Desde es. cual sea la profesión, desde cual sea el talento, desde cual sea su aporte, usted va a hacer un cambio. Dice aquí, cuando respondes al llamado de Dios, descubres quién realmente eres. Yo creo que es interesante porque muchas veces nosotros queremos saber quiénes somos para poder aceptar el llamado de Dios. Pero hay una paradoja en eso. Para usted conocer verdaderamente quién es, primero tiene que Ujú. aceptar tu llamado. ¿Por qué? Porque cuando usted comienza a darse cuenta y dice, ¿cómo? ¿En serio? Pero yo no me creía capaz de esto, pero yo no creí que fuera, ¿sí me Sí, explico? claro. Veamos a Pedro, como siempre, Pedro siendo una imagen muy presente en nuestras vidas, porque es una representación de lo que prácticamente nosotros tenemos. Él se dio cuenta de su llamado, de su potencial, de quién realmente era, hasta que estuvo y aceptó el llamado de Jesús cuando le dijo, deja las redes, ven y sígame. Eres pescador, pero te haré pescador de hombres, pescador de almas, te llevaré a pronunciar el evangelio y harás. Se dio cuenta hasta entonces quién verdaderamente él era, ¿verdad? Sí, Entonces es exacto. interesante, nosotros como personas nos cuesta entender quiénes somos, pero cuando nosotros escuchamos a Dios, aceptamos ese llamado a nuestra vida con amor, con pasión, entonces comenzamos a ver y decir, mira, qué Ujú. interesante, ahora todo tiene sentido. Antes no comprendía muchas cosas, ahora tienen sentido. Entonces es muy interesante. ¿Y qué le parece si hablamos de un personaje que es muy referente y muy conocido, Ah, Jonás. llamado Jonás? ¿Qué me puede decir referente a Jonás en este tema del llamado? Bueno, Jonás se resistió a obedecer. Jonás era rebelde. El Señor lo había mandado a que fuera a hablar a un pueblo, a Nínive. Pero ¿qué decía él? Digamos, como muchos. No, ¿por qué? No quieren oír, ya ha ido. Mil y muchísimas excusas. Terco, ¿qué se puede decir también? Eh, Jonás era que una persona que según él mejor iba a otro lado que el lugar donde lo rechazaban, que era mejor donde el sí lo acepta en donde no lo aceptaban. Entonces son cosas que a veces lastimosamente nosotros hacemos. Mejor vamos a hablar a las personas que sí nos escuchan y las personas que no nos escuchan, mejor no, dejémoslo ahí. Y básicamente por diferentes cosas el Señor siempre dijo, no, tienes que ir. Y vas a ir a como no quieras, vas a hacer. Vea qué interesante, amor, ahorita que menciona este tema, porque hay que analizarlo de una manera que comprendamos esto. No es que Dios nos va a obligar a que hagamos algo que no queremos, ¿verdad? No. Para que no se Ah, entienda bueno, que, sí, ajá, también. no, no, para que no se entienda que la gente diga, uy, qué aburrido, o sea, Dios me va a obligar a que yo, No, no. no, mira qué interesante, porque de hecho Dios es todo lo contrario, Dios Sí. es todo un caballero que nos dio la libertad y la libre voluntad de nosotros decidir las cosas. De hecho, hay muchos personajes que usted va a escuchar bíblicamente que ellos decidieron perder su corazón, desviarse y aún con todo el llamado que Dios tenía para ellos, entonces Dios los respetó y pues, Sí, eso sí, Dios ¿verdad? siempre nos da ese libre albedrío en donde que toda decisión que tomamos nosotros es por nuestra cuenta. Siempre y cuando nosotros podamos, por bien o por mal, Él siempre nos va a respetar. O sea, en eso Él no, o sea, no va a interferir en nada. Solamente
nosotros somos los que decidimos a tener buenas cosas o malas cosas. Sí, por ejemplo, ¿qué pasa con Jonás? Jonás es interesante porque Jonás, él quería y era su pasión llevar las buenas nuevas Sí, y ir y predicar y ir y llevar. O sea, él era una persona que de una u otra manera su corazón era bueno. O sea, su corazón realmente, como muchos de los que nos están viendo, como yo he sido, como usted ha sido, las circunstancias que habían acontecido en un determinado momento lo habían marcado de una forma, ¿verdad? Y lo habían sí, condicionado. Resulta que en el caso de Jonás, él había sido, se le encomendó esta misión, ve a Nínive, pero Nínive era una ciudad malvada, o sea, era de las más malvadas que podían existir. Realmente los profetas ahí eran castigados, eran torturados. Y entonces viene Jonás y de una u otra forma, en su corazón humano, no es que se había apartado de Dios, ¿verdad? Él siempre seguía amando y seguía disponible para que Dios lo usara, solamente que él había puesto ya en el perfil del no, Evangelio a Nínive en el mapa como como, bloqueado, restringida esa zona. Si lo sí, que les venga, se lo merecen. Entonces cuando Dios le habla, ve, traigo juicio sobre Nínive. Hay momentos en donde Dios tiene tiempos, ¿verdad? Hay momentos donde Dios tiene un tiempo designado para algo. Resulta que nosotros, en base a nuestra experiencia, entendemos qué se puede y qué no se puede, qué se debe y qué no se debe hacer. Por tanto, Jonás se resistía a llevar el mensaje porque decía, primero, ya sé lo que me espera, ujú. porque ya sabía lo que le esperaba. Segundo, lo que se lo merecen. ¿Cuántas veces nosotros caemos en esa situación? No, 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 Sí, señor, si ese es tan malo que se merece que le venga lo que se le venga. tomamos la justicia en nuestras manos y no somos juez para poder hacerlo, porque lastimosamente a lo que tú digas puede ser lo que me puede pasar peor. Totalmente de acuerdo. Resulta que de pronto entonces Jonás se resiste a llevar ese mensaje, se resiste a entregar esa noticia, se resiste, Sí, ¿verdad? sí. Entonces él dice, le dice Dios, ve a Nínive, Jonás. Y él dice, pues no voy a Nínive. Y se sube a una embarcación y va para Tarsis. Tarsis quedaba totalmente el sentido contrario de Nínive. Dice, me voy huyendo de Dios, me voy huyendo de su presencia y yo no voy a llevar el evangelio, yo no voy a hacerlo. Se resiste a llevar. Ujú. ¿Por qué? Porque, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué, amor? Al final, porque dice Jonás, Señor, yo te conozco y tú vas a llamar a juicio a esa ciudad. Oiga, pero te conozco que eres bueno y tú te vas a retractar. Te vas a retractar. Oiga, 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 qué Ujú. interesante. Te vas a retractar si ellos se arrepienten. Pues no esa es la idea, Sí. de que los malos nos arrepintamos. Sí, Que así claro. como yo Ujú. iba por el camino hacia el Seol, hacia el abismo, Sí, pero que el claro. evangelio me cambie mi corazón. No se Sí, trata de eso. pues sí. Pues para Jonás en ese No era momento así. no era así. Para Jonás es, no, Señor. Y el problema de la otra situación que pasaba con Jonás era que él estaba poniendo, le decía, tú me vas a dejar en mal prestigio, porque yo le voy a decir, esta es la justicia de lo que Dios va a hacer. Y cuando tú te retractes porque ellos se arrepientan, entonces voy a quedar mal yo, porque van a burlarse y van a decir de mí, así, véalo, ay, no que iba a pasar esto, no que iba a pasar lo otro. Sí, Entonces sí. voy a quedar en mal mi reputación. Yo soy un profeta que todas mis profecías se han cumplido y de Eh, pronto tú vas a manchar mi reputación. ujú. ¿Cuántas veces Pensamos eso. Qué nos, lástima, ¿verdad? nos hemos resistido Por, ¿por qué dirán? por Por el el qué qué dirán de dirán. mi imagen? Exacto. Por el que no se manche, qué vergüenza. Qué vergüenza hablar ahí de Dios en ese programa. Todos los que me conocen, Ujú. no es problema mío, es problema de cada quien como lo asimile. Exacto. ¿Verdad? Entonces al Sí. final es lo que Dios me manda a hacer. Si no, un día Dios me va a pedir cuenta, me va a decir, Isaac, pero ¿qué pasó, mi hermano? Perdón, no mi hermano, o sea, ¿qué pasó, hijo? Sí, exacto. Jesús me va a decir, ¿qué pasó? Te encomendé una verdad, te encomendé mi palabra y no lo hiciste por miedo del que dirán.
Por miedo de que, como muchos ya me dicen, el pastor, ¿cómo es? El falso pastor, bueno, ¿cuántos seudónimos no me han puesto? Y Sí, cuántas cosas no me han dicho, creyendo que con eso me van a quitar una verdad que Dios ha dicho. Pues lo seguiré publicando y pues sí, claro. lastimosamente es lo que lastimosamente para los que no quieren, como dice la palabra, el evangelio es locura para los que se pierden, pero es poder de Dios para los que se salvan. Entonces, Exacto. para aquellos que su corazón lo van a permitir que Dios les hable, esto va a ser algo muy fructífero, Sí, lo que claro. usted lleve. Pero resulta que entonces Jonás se resiste y dice, no, Señor, voy para Tarsis, me voy para otro lado, huyo de tu presencia. Y no, resulta que ahí usted sabe lo que acontece, se levanta el mar embravecido, una tormenta como nunca en la vida habían visto los hombres que iban en esa embarcación. Y resulta qué increíble, mi amor, esto es impresionante. Esto es impresionante y voy a dar este paréntesis. Si usted anda en malos caminos, en malos pasos, no trate de influir o de juntarse a llevar a hacer el mal a una persona que tiene un llamado de Dios. Y le voy a decir por qué. Escúcheme lo que le voy a decir. Resulta que de pronto, y le digo esto porque hago este paréntesis, porque hay gente, amor, que le gusta burlarse de las personas que aman a Dios, que temen a Dios Sí, y le gusta servir de piedra de tropiezo. Y hay que tener mucho cuidado. claro que En sí. serio, hay que No, tener sí es cuidado. así. A lo que voy es a lo siguiente. Resulta que entonces se levanta aquella tormenta, se levanta algo, era indestructible y el barco recibía las olas y esos golpes que se iba a quebrar. Entonces todos aquellos hombres dijeron, oremos a nuestros dioses. Todos ellos tenían dioses paganos Ujú. y comenzaron a ofrecer sacrificios y comenzaron a ofrecer ofrendas y oraciones y clamor y resulta que Jonás allá decía, yo sé por qué está aconteciendo lo que está aconteciendo. Jonás sabía. Sí, claro. Resulta que va y le dice a aquellos hombres, miren, yo soy el problema. Y todos los hombres, te crees demasiado interesante. Ahora resulta la eminencia. Y le voy a Sí, decir sí, por qué, sí, le voy a decir por sí, qué. sí. Jonás les dice, Mm. yo soy el culpable, porque Dios me mandó a hacer algo, mi Dios, el Dios verdadero, me mandó a hacer algo. Y yo me puse rebelde y voy con todo sentido contrario. Él me mandó a Nínive y yo voy a Tarsis, donde van ustedes. Y se creen, ah, si ustedes me tiran al mar y se deshacen de mí, todo esto va a pasar y aquí no pasó nada y ustedes van a librar sus vidas. Vean, y le digo por qué ellos no le creyeron. Oigan, no le creyeron porque para ellos el Dios de Jonás decía, no, el Dios de nosotros es más poderoso que el Dios de Jonás. Por eso no le Ujú. creyeron. Entonces dice que agarraron echaron suerte, dice. Agarraron unos palillos, los revolvieron y en ese tiempo el que jalaba el palito más corto, la suerte lo iba a escoger, según Mm. ellos, ¿verdad? Resulta que todos comienzan a agarrar palillos y le dicen a Jonás, ok, agarra uno tú. Y jala Jonás el palillo. ¿Y qué cree que pasó? ¿Qué más? Jonás dice que la suerte cayó sobre Jonás, que él era el culpable de semejante. Resulta que todos se quedaron anonadados, se quedaron impresionados. Vea qué interesante, Claro. porque aún en medio de la desobediencia, aún en medio de la rebeldía de Jonás, esos hombres conocieron de un Dios verdadero. Sí, claro. No sé si se arrepintieron y se volvieron a Dios, pero de que les quedó ese mensaje y esa historia la fueron a contar a Tarsis para que cuando Pablo llegó en aquellos tiempos, muchos años después, a hablar del Evangelio, había un rótulo que decía, todos tenían, escúcheme esto, en Grecia había miles de dioses, de hecho, deidades por todos lados, pero había un altar, porque ellos eran demasiado temerosos Sí. de que todo lo divino. Había un altar que decía, este altar es en honra al Dios de lo desconocido, al Dios que no conocemos. ¿Cómo cree que llegó ese mensaje ahí? ¿Cómo cree que se les ocurrió? Resulta que hay unos hombres en una embarcación a Tarsis que dijeron, hay un Dios que no sabemos qué Dios era, pero resulta que cuando agarramos a ese fulano y lo tiramos al mar, de una vez
las tormentas se detuvo, el agua volvió al apacible y nosotros llegamos a puerto seguro. Hay un testimonio que llegó ahí por medio de esos hombres. Sí, Pero claro. resulta que para nuestro amigo Jonás, ¿qué pasó? ¿Qué había esperando para nuestro amigo Jonás? De un pez. Dice que un gran pez se lo tragó. Hotel 5 estrellas le tocó. Demasiado. Durante 3 días, ese pez fue a las profundidades de la mar, del océano. Dice que fue a lo más profundo del océano. Y ahí Jonás comenzó a meditar, a reflexionar y a darse cuenta. Wow. Impresionante. Amor, ¿cuántos de nosotros hemos tenido que estar en medio de la boca, del estómago del pez gigante para comprender que de verdad nuestra fuerza es insuficiente? Que no importa lo que dirán de mí, siempre van a hablar mal, porque la gente no habla de lo que ve de ti, habla desde su corazón, desde su frustración, desde Sí. su dolor, desde sus cosas incompletas. Esta persona me cae mal por esto, pero lo que no está, lo que están externando es yo no puedo manejar esto. Entonces yo veo que esta persona lo logró y lo detesto, lo odio. Entonces Exacto. Jonás comprendió, oró, clamó a Dios. ¿Y sabe qué pasó con el pez? Fue y lo vomitó A a las orillas de Nínive. Nínive. Exacto. ¿Y qué hizo Jonás? Cumplir su llamado. Predicó, Habló. habló y dijo, bueno, aquí vengo. No de buena forma, todavía estaba inconforme, nomás Pero que ya sabía que tenía ya que. sabía que Dios era más poderoso que él. Exacto. Y comenzó a predicar. Dice el Señor que de aquí en 40 días lloverá fuego de los cielos y será consumido todo esta ciudad. Y él dijo, predicó y predicó y dice que se fue afuera de la ciudad en un lugar alto y se hizo una cabinita para ver cuando Dios descendiera fuego sobre esa ciudad. Oiga usted, todavía fue y obedeció. Eso es como muchos de nosotros que, como cuando mamá nos daba una orden, vaya a tal cosa, y lo hacíamos, pero a regañadientes, pero no conformes, no con actitud. ¿Sí me Sí, explico? exacto. A regañadientes. Y resulta que Jonás dijo, por si estos son caso perdido, no se van a arrepentir. Aquí voy a verlos. Aquí voy a ver arder esa ciudad. Y vea qué interesante, amor. Y ahí es donde yo le digo a usted que los tiempos cambian y Dios conoce lo que hay en el corazón del hombre. Claro. Resulta que increíblemente las palabras llegaron al rey de ese lugar y el rey dictaminó. Oiga usted, el rey mandó un edicto que durante todo ese tiempo quedaba totalmente una ley donde todos tenían que entrar en silicio. Silicio significaba arrepentimiento. Les dijo, mando que pongan ayuno, en silicio y en oración para pedirle perdón a Dios. A ese Dios que vino a hablar este profeta, queremos arrepentirnos de todas nuestras maldades. De todas las maldades nos vamos a arrepentir. Dice que hasta los animales, hasta las mascotas, las pusieron en silicio y en ayuno. Hasta las mascotas. Imagínate. Amor, eso es increíble. Sí, claro. Eso es increíble que de pronto usted diga, ¿cómo es posible? Jonás no lo podía magnificar. No. Es más, él se fue a ver allá arriba y dijo, no, por si estos tienen 40 días y más bien se les está acabando el tiempo. Y resulta que cuando Dios vio el corazón de esa nación y de esa ciudad arrepentida, Claro. clamando a Dios, pidiéndole perdón, ¿qué cree que pasó? Lo que Jonás temía que pasara. Sí, todo cambió. No llegó nada. Dios le Todos se dijo, arrepintieron. ahora ve y predícales y diles que no va a venir juicio sobre ellos porque he visto sus corazones. Y Jonás no quedó contento. No. Resulta que Dios trabajó igual en el corazón de Jonás y gracias a Dios Jonás sanó su corazón y comprendió realmente que el llamado de Dios en la vida no se trata de para que los demás me aplaudan, para que los demás te celebren, sino que el Sí, llamado de Dios es una misión que dijo usted que se nos encomendó para publicar luz para los que en un momento dado busquen luz. ¿Sí me exacto. explico? Porque todos en un determinado momento tendremos sed y tendremos hambre. La palabra dice que hay un tiempo en donde tendremos hambre de la palabra.
y sed de buscar su presencia. ¿Por qué? Porque Él va a mover el corazón de los hombres, de las personas, de los seres humanos. Su labor y mi labor y la labor suya es no dejar de hablar de la palabra. Mire que voy a ser perseguido. Mire que voy a ser rechazado. Mi familia me va a rechazar. Jesús dijo, si esto hicieron conmigo, que soy un árbol verde, ahora imagínense ustedes que son ramas secas. Dijo Jesús, yo los envío como ovejas entre lobos. Exacto. Pero Él dice, les doy mi cobertura de que no los voy a abandonar, porque he aquí, yo estaré con vosotros hasta el fin. Entonces, amor, gracias, Jonás, porque al final él comprendió la Exactamente. importancia de lo que era el llamado en su vida. Así es. Y yo digo, qué interesante, ¿verdad? Que reconozcamos a tiempo Así es. ese llamado. Claro que sí. Quizás tú también sientas el llamado de Dios, pero te estás yendo hacia Tarsis, buscando tu propio rumbo, pero no quieres, pero pero quiero que recordarte algo. El llamado de Dios no se cancela, se espera cuando tú decides recibirlo en su corazón, cuando Dios transforma tu vida. Así es. Muchas gracias. Gracias por haber compartido con nosotros este episodio. Recuerde, Dios tiene un llamado especial para usted, que es diferente de todos los demás. A mí se me hizo un llamado de una forma, a mi esposa se le hizo llamado de otra forma, y a cada uno de ustedes se les ha hecho un llamado especial. Que Dios bendiga sus vidas, sus corazones y sus casas. Que el ángel de Jehová acampe alrededor de ustedes y nos defienda en el nombre poderoso de su Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Hasta la próxima. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en un nuevo episodio.